Muy buenas noches a todas y todos. Darles la bienvenida a esta sesión en línea de nuestro módulo 4 del curso de especialización de trata de personas y derechos humanos. Esta sesión es muy particular, es muy especial, siendo de que ya la anterior sesión que hemos podido compartir con la anterior tutora, que era la capitana Gaby Coca, que nos ha hablado mucho sobre el tema de cómo poder hacer la identificación oportuna de las víctimas de trata. Hoy precisamente vamos a ver este detalle de qué se hace luego de que una vez se identifica a las víctimas y cuál debería ser la intervención. Para esta finalidad, para poder tener esta sesión de manera conjunta, voy a pasar precisamente también a presentarles a nuestro tutor de esta sesión, una persona que tiene una amplia experiencia en todo este tema. Tal vez algunos de ustedes ya lo puedan conocer, lo hayan conocido o hayan escuchado hablar de él. Déjenme presentarles al licenciado Ariel Ramírez Quiroga. Él es licenciado en psicología y actualmente subdirector de la Fundación Munasim Cuyaquita. Para todas aquellas personas que trabajan en temas de trata o bueno, en realidad con grupos en situación de vulnerabilidad, seguramente han podido escuchar hablar de la Fundación Munasim Cuyaquita, que tiene un amplio recorrido precisamente en diversos temas, pero en especial también pioneros en el tema del trabajo con personas que han sido víctimas de este delito de trata, ¿no? Bueno, déjeme hablar un poco sobre las credenciales que tiene precisamente el licenciado. Él es de formación psicólogo de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene también asimismo una especialización específica en casos de atención y evaluación a víctimas de violencia intrafamiliar. También es especialista en elaboración de macro y microproyectos, ¿no? También en temas de derechos humanos, igualdad de género, políticas, programas y proyectos. Bueno, en realidad tiene mucha experiencia en el tema. Como también tiene un diplomado en temas de derechos de la niñez en específico, ¿no? Ha sido partícipe de un montón de cursos y seminarios que tienen que ver precisamente en protección de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos, precisamente también en protección de mujeres y las familias de víctimas de violencia familiar y otras temáticas relacionadas con el tema, ¿no? Entonces, con esta presentación yo ya quiero dar paso precisamente y dar y ceder la palabra a Ariel, por favor, que te hagas cargo de esta sesión. Ahora, antes de empezar, perdón, también aclararles cómo vamos a trabajar en esta sesión. Ariel va a compartir con nosotros en tres momentos específicos las presentaciones que él ha preparado. Entonces vamos a trabajar de acuerdo a ese ritmo. Primero él va a hacer una presentación de una primera parte y luego vamos a aperturar por un breve momento la oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas, consultas o tal vez compartir algunas experiencias. Lo mismo con una segunda etapa y finalmente con la tercera. Aprovechar también y recomendar a todos de que este es un momento oportuno para poder hacer todas esas preguntas en relación a este tema, que es muy interesante de saber qué es lo que va a pasar o cómo se debería actuar ante estas víctimas identificadas de trata, pero al mismo tiempo siéntanse en la libertad. Nosotros sabemos que son personas que tienen experiencia, que han tenido, no sé, situaciones que han vivido o casos que han atendido que también podrían ser compartidos en este espacio para que pueda también enriquecer a este espacio y también a la experiencia y conocimientos de todas las personas que estamos participando. Entonces, bajo esta presentación, por favor, Ariel, te dejo con todos los estudiantes y para que puedas empezar tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Renzo. Como tú dijiste a un inicio, es un gusto estar con ustedes en esta noche. Sé que hasta el momento ustedes han ido avanzando bastantes módulos referentes al tema primero normativo, luego ya básicamente ahora estamos ya en un módulo que se enfoca tanto en la identificación como también en la atención de víctimas. Es en este sentido que hoy tenemos estos momentos. El momento de los principios básicos. Segundo, el análisis de la situación real del tema de atención a víctimas. Y por último,
vamos a hablar del perfil de las víctimas, ¿no? Esto en base a toda la experiencia que tenemos como fundación, siendo que tenemos un hogar especializado para víctimas de este tipo de delitos y además que, como bien dijo Zenzo, ya estamos más de 15 años efectuando este tipo de atenciones, como también bastante personal de la fundación es constantemente capacitado, pero en este contexto para la fundación no hay mejor capacitación o no hay mejor libro que conocer el contexto, siendo que como virtud que tiene la fundación efectúan junto con diversos actores, sea Defensoría de la Niñez o Adolescencia, sea la Policía Boliviana, realizamos acciones o recorridos en zonas donde existe la prostitución, ¿no? Y es en ese sentido que nosotros hemos ido analizando estos contextos, efectuando distintos diagnósticos, como también el contacto mismo con las víctimas que aún continúan en estas dinámicas, va generando que tengamos bastante experiencia. Entonces, comenzamos con los principios básicos para la atención a víctimas. Pasamos a la siguiente, Renzo. Acá es necesario mencionar esta situación. Ustedes pueden ver en esta imagen un contexto que generalmente se da en distintas zonas de tolerancia en Bolivia, ¿no? Eh, Casi toda Bolivia tiene sus zonas ubicadas donde existen contextos de explotación sexual, como también de comercio sexual. Es en La Paz, el más identificado es la zona, bueno, en el Alto es la zona 12 de octubre, en La Paz es cerca de la Plaza San Francisco, en Santa Cruz son distintas regiones como el Plan 3000, la Plaza del Mechero, Los Lotes, donde existen zocolas, y etcétera, y en Cochabamba de la misma manera en distintas regiones, ¿no? Entonces es en este sentido que es necesario que ustedes tengan una lectura adecuada del contexto porque muchas veces pensamos que este delito está muy vinculado simplemente al tema de la privación de libertad y esperamos que las víctimas estén encerradas o que las víctimas estén encadenadas o completamente golpeadas o sometidas, cuando la realidad de la identificación de los casos, cuando se hacen operativos, etcétera, no es así. En Bolivia hemos pasado de la clandestinidad a lo público, o sea, de que estas dinámicas se dan en plena calle, encontramos adolescentes en algunas esquinas de algunas calles de Bolivia, como también casas de cita y prostíbulo que las van comercializando, por ejemplo, sin que ellas tengan esa privación de libertad, sino sean víctimas de los delitos conexos a la trata de personas, como el delito de proxenetismo o de violencia sexual comercial. Entonces, continuamos. Acá debemos tomar en cuenta que estos delitos que ahora ustedes han ido analizando hasta el momento son ante todo delitos, ¿no? Que están tipificados en el Código Penal. Y esto implica que al ser un delito, intervienen distintas instituciones en relación al tema de la protección a las víctimas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes están en primer orden el Ministerio Público, la policía, las defensorías de la niñez y adolescencia, los CDGs, etcétera. Son una diversidad de instituciones que efectúan la atención a las víctimas. Y cuando hablamos de personas adultas, obviamente esta cantidad de instituciones se va reduciendo, ¿no? También debido a los sistemas de protección que tenemos a nivel normativo. Entonces, es fundamental que ustedes no olviden que cuando hacemos la atención de estas situaciones de proxenetismo, de la violencia sexual comercial, de la pornografía o de la trata de personas, son delitos, que implica que debemos coordinar con distintas instituciones. Lo siguiente, ante todo con el tema de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que hemos ido viendo como fundación? La presencia de muchos niños y adolescentes en las calles, por ejemplo. Hablemos acá de las niñas y adolescentes en situación de calle. Muchas de ellas ingresan en estas dinámicas o en estos delitos, en especial en el delito de proxenetismo o en el delito de violencia sexual comercial, debido a situaciones de vulnerabilidad que les ha sucedido
antes de que lleguen a estas dinámicas. Por ejemplo, ahí hablamos de familias disfuncionales, hablamos de entornos económicos muy desfavorables o de desplazamientos territoriales de comunidades indígenas, etcétera. Es en ese sentido que cuando se hace la intervención y se ve que el adolescente de 16 años va donde el adulto en la calle y le da un ticket o ella misma le ofrece actividades sexuales, muchas veces hemos visto que algunas instituciones no le brindan la atención necesaria porque piensan que el adolescente está en esa situación de manera voluntaria. Y recordemos que desde el Código Niña, Niño y Adolescente se establece que cuando un niño, niña o adolescente es víctima de algún delito, no existe voluntariedad. Entonces es ahí fundamental que ustedes recuerden esto, ¿no? De que por más que la niña o el niño esté en la calle y ellos por una forma de sobrevivencia, ellos mismos estén ofertando su cuerpo, no existe voluntariedad. Debemos recordar que ellos han sido expulsados a estas situaciones por diversos factores que les han sucedido anteriormente. Entonces, cuando ustedes tengan uno de estos casos, ese es otro principio fundamental. El siguiente está vinculado al tema de la violencia sexual comercial, del proxenetismo, como también de la trata de personas, que son unas problemáticas múltiples, por lo cual es necesaria una estrategia de intervención rápida e integral. ¿A qué nos hacemos referencia con esta situación? Para que una víctima llegue a estas dinámicas, como hace un momento les mencioné, viene de una familia disfuncional o incluso puede haber sufrido una agresión sexual en su familia que le ha llevado a escapar porque tal vez su mamá no le creía o porque no se hacía la denuncia correspondiente o aún continuaba viviendo con el agresor o era sometida a situaciones de violencia extrema o como ahora está sucediendo, ¿no? Que el proveedor económico en sus familias, que tal vez era la mamá o el papá, ha fallecido a causa del COVID-19 y esta situación, debido a que ese adolescente se ha quedado ya en una familia monoparental o en algunos casos ella como responsable de la familia, muchas veces son captados por diversas organizaciones criminales para que lleguen a estas situaciones. Entonces, tras la historia de esa víctima, hay muchas situaciones que deben ser atendidas. Es en ese sentido que se necesita una atención integral con la participación de distintas instituciones. En este sentido, la víctima requiere de que se tenga una atención obviamente legal, social, psicológica, médica, etcétera, porque de esta manera vamos a poder hacer la restitución de sus derechos. Porque si solamente pensamos que se le tiene que hacer una atención legal o que el caso llegue a juicio y el delincuente llegue a la cárcel y pensamos que así estamos haciendo la separación de daños, no es así. En especial con el tema de los niños, niñas y adolescentes, implica acciones mucho más concretas y de coordinación interinstitucional. Es por eso que tenemos un protocolo único de atención a víctimas que hoy en día vincula a distintas instituciones que efectúan este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, antes, en el anterior protocolo de atención a víctimas, el tema de la atención a las personas adultas, en el tema de acompañamiento social, psicológico y demás, quedaba muy vacío, a diferencia de los niños, donde están las defensorías de la niñez y adolescencia, obviamente, pero en el caso de los adultos quedaba vacío. Es así que ahora el protocolo único establece que los SLIMs, CEPDAVIS, SIGPLUS y demás tengan que efectuar este tipo de intervenciones y además tengan que hacer el acompañamiento a la víctima. Entonces ahí ya vamos viendo que también este enfoque integral se está dando tanto con niños como también con personas adultas. La siguiente. También es fundamental que se elabore un plan de atención hacia las víctimas en base a lo que ya hemos ido hablando, ¿no? En base primero a que es un delito, en base a que no existe voluntariedad y luego
en relación al tema de la intervención de distintas instituciones. Es en este sentido que el plan de atención dirigido a la protección de la víctima tiene que contemplar una integralidad también de estas instituciones, como también tienen que estar acorde al contexto. ¿A qué nos referimos con aquella situación? No es lo mismo atender a una niña víctima del delito de violencia sexual comercial que a una adolescente o una niña víctima de proxenetismo o de trata de personas. Todas tienen distintas situaciones específicas que se han ido formando lastimosamente en este tema de mientras ellas estaban en estas dinámicas. Les doy acá un ejemplo. Por ejemplo, para nosotros como fundación es muy fácil identificar las secuelas que se quedan en una víctima de trata de personas. ¿Por qué? Porque en ese sentido ha existido diversas situaciones de coacción, violencia, como también en algunos casos privación de libertad, donde la víctima ha generado secuelas a nivel psicológico muy evidentes. Y además ahí, haciendo el plan de atención, vamos encontrando de que, por ejemplo, la familia, al haber sido la niña o adolescente captada y desaparecida para luego ser explotada, la familia la estaba buscando. Entonces ahí vamos viendo que la familia aún continúa teniendo un lazo afectivo con la víctima. Entonces, cuando hablamos de atención a ellas, vamos viendo estos factores evidentes en el tema de secuelas, como también el apoyo de la familia. Porque, como les mencionaba hace un momento, al haber desaparecido ella, toda la familia la estaba buscando. Y cuando aparecen y son encontradas mediante los operativos, ahí vamos viendo toda la contención que la familia también le puede efectuar. Pero cuando hablamos de una víctima de violencia sexual comercial, que como hace un momento les dije que por diversos factores ha llegado a estas dinámicas, nos encontramos con adolescentes que ya han naturalizado la explotación de su cuerpo, para empezar, piensan que es algo normal, luego que ellas en el tema psicológico han ido idealizando algunas situaciones que han ido viendo o sufriendo en la dinámica misma de este delito. Y ante todo, ellas han perdido, por ejemplo, el contacto con la familia o la familia las rechaza, porque obviamente saben en qué dinámicas están y les colocan un estigma vinculado al tema de la prostitución. Entonces ahí tenemos dos situaciones distintas. Víctimas que han naturalizado la explotación de su cuerpo y otras víctimas que manifiestan secuelas muy evidentes a nivel de traumas debido a la situación de su explotación. En una encontramos apoyo familiar y en la otra rechazo de la familia. Entonces ahí tenemos dos situaciones muy alejadas cada una, pero que requieren un plan de atención que ante todo implique el contexto que la víctima nos vaya a contar o el contexto que nosotros identifiquemos mediante las evaluaciones sociales, mediante la evaluación psicológica, que nos ayude obviamente a hacer un abordaje adecuado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de niños varones y adolescentes varones que están en estas dinámicas, también cambia el plan de atención que debemos efectuar. Si hacemos estos planes de atención vinculados al contexto de la víctima, tienen mayor éxito. Eso nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, cuando hicimos la atención de una víctima, una adolescente de 14 años, víctima de trata de personas, nos enfocamos a trabajar sí con la víctima, pero también con la familia. Pero ahí no analizamos todo el contexto, por ejemplo, del contexto familiar. Y nos enfocamos solamente a la familia nuclear, o sea, al padre y a la madre y a los hermanos. Trabajamos durante un año con ellos y creímos de que habíamos hecho un excelente trabajo porque la familia eh, formó estas acciones de protección hacia su hija. Pero cuando la adolescente egresa del hogar, vamos evidenciando que cuando llega a su familia y a su contexto social, quien toma las decisiones en su contexto familiar era el abuelo y no así su padre. Entonces el abuelo decide, por ejemplo, en ese caso, fajarle los senos a esta adolescente, como cortarle el cabello como si fuese varón y colocarle ropa ancha.
refiriendo que de esa manera ella no va a llamar la atención de sus familiares. Entonces ahí nosotros fuimos dándonos cuenta de que no solamente debemos trabajar con la familia nuclear, sino también debemos tomar en cuenta todo el contexto de la víctima. Y de esta manera vamos a poder realizar una intervención integral, donde en este caso trabajemos con el abuelo porque sabemos que él es quien toma las decisiones en la familia y de esta manera pues vamos conformando todo un entorno protector hacia la víctima. La siguiente. También es necesario que, ante todo, mantengamos, cuando hagamos la atención a las víctimas y si están en hogares, ante todo, el contacto con la familia, el contacto con la comunidad, con la sociedad. Porque cuando son víctimas de este tipo de delitos, hay hogares que son muy legalistas, o sea que las familias requieren, por ejemplo, para visitar a sus hijas e hijos de autorizaciones judiciales o de coordinaciones con las defensorías, que puede dilatar el contacto con sus hijas e hijos. Y obviamente la víctima, cuando ha sido víctima de trata de personas, ha sido, no nos olvidemos, separada, alejada y explotada en otro contexto, que incluso también puede ser que haya sido privada de su libertad y la llevas a un hogar una vez que es rescatada, donde no tiene contacto con su familia y nuevamente está como que encerrada. Entonces ahí, por ejemplo, la víctima, al no ver a su familia, al no tener un contacto continuo con su contexto familiar, puede, puede ir generando situaciones de ansiedad. Y esta ansiedad obviamente puede ir promoviendo otras situaciones o rememorando tal vez las situaciones que a ella le ha tocado vivir. Entonces ahí, como principio orientador, debemos tomar en cuenta que la separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias debe limitarse a situaciones extremas. ¿Y a qué nos referimos con situaciones extremas? Por ejemplo, de que hemos tenido casos donde la familia eran los proxenetas, quienes vendían al adolescente, quienes la ofertaban. Y obviamente ahí la adolescente no podía volver con su familia. Y teníamos que hacer otros esfuerzos para buscar familia en segundo grado, para que tenga ese contacto con una persona referente en su familia, o en algunos casos con sus padrinos, madrinas, o si no existen, hacer el análisis de la víctima y ver cuáles son sus redes subjetivas. Y ahí vamos viendo de personas significantes en su vida. Puede ser que una profesora era muy cercana al adolescente, a la cual ella le contaba que era víctima de distintas situaciones en su familia y que con ella había generado un lazo afectivo muy fuerte. Pero ya luego obviamente fue separada de ella cuando ya estuvo en esta dinámica. Entonces, ahí también podemos acercar ese tipo de personas al adolescente con el objeto de que ella no genere estas situaciones de ansiedad y de que a nadie le interesa su vida, ¿me entienden? Esto nos ayuda a que ella se vaya integrando y ante todo vaya deconstruyendo esos sentimientos de indefensión que ha ido generando todo este tiempo. La siguiente. Luego, también es necesario que todas las personas que hagan la atención a víctimas tengan conocimientos especializados, tanto en el tema legislativo como también en el mismo sistema de atención, sea social o psicológico. ¿Por qué? Un psicólogo también debería conocer la legislación pertinente a este tipo de delitos, porque también esa situación le orienta cuando tiene que hacer sus informes, ante todo en las defensorías de la niñez y adolescencia, porque muchas veces hemos observado que sí conocen la 548 y ocho y la conocen muy bien, pero no así la ley de trata de personas o la ley 263. Entonces tienen que tener un dominio, o la ley de personas desaparecidas, tienen que tener un dominio de todas estas normativas, porque eso también les ayuda a ustedes, no solamente al área legal, sino también al área social y psicológica, a conocer el tipo de delito que se puede estar cometiendo. Como también es necesaria la especialización a nivel de conocimientos vinculados al tema de ir
trabajando este tema de los estereotipos, ¿no? Para esto, ¿por qué es fundamental el tema de la especialización? Porque eso a ustedes les permite hacer una atención adecuada de las víctimas y ante todo mostrar esa capacidad de empatía con ellas. Porque, por ejemplo, si sabes que es una adolescente en situación de calle que lastimosamente ya está como 4 años en esta dinámica y llega a tu hogar o llega a las defensorías de la niñez y adolescencia o tú acompañas un operativo y en ese momento ves una reacción muy violenta de ella donde no se siente víctima y es más, te acusa a ti de que tú le estás perjudicando y que le estás quitando su fuente laboral y demás, y vos agresiva contigo en esos momentos, el que te especialices en la atención a este tipo de víctimas genera que en ese momento tú hagas una contención adecuada y que sepas de que ella no está de manera voluntaria, sino que tras sus espaldas tiene un peso muy fuerte a nivel de distintas situaciones que le han podido pasar antes de que llegue a ser víctima y eso te ayude a ti a hacer un abordaje de ella. Pero para eso, como les menciono, se necesita este tema de la especialidad y es por eso que ustedes están pasando este curso. La siguiente. También es necesario que se tenga una atención temprana, oportuna, eficaz y eficiente, donde se contemplen los derechos fundamentales de la víctima. Acá hablamos ante todo de los procesos de revictimización. En este tipo de delitos, y esto ya desde la práctica, es muy complicado que la víctima solamente dé un testimonio. A diferencia puede ser de una víctima de agresión sexual, porque en la etapa investigativa y en la etapa, bueno, en la etapa preliminar, donde interviene el Ministerio Público junto con la policía boliviana, van encontrando nuevas evidencias. Y puede ser que en algún momento cite nuevamente a la víctima para que haga la ampliación de su declaración, para que obviamente exista bastantes medios necesarios para que que el caso sea aceptado y pase a juicio. Entonces también en este sentido debemos estar conscientes que estos delitos requieren de una investigación mucho más profunda, que en algún momento va a generar de que la víctima sea citada nuevamente. Pero en ese proceso, obviamente, nosotros tenemos que hacer un acompañamiento adecuado. Y obviamente de que no se violen sus derechos de la víctima o que le generen rememorar nuevamente ciertas situaciones que le han pasado. Y para esto, obviamente, debemos hacer distintas situaciones de contención previas, preparativas, a que ella haga de su testimonio, ¿no? Esto yo se los digo porque ya hemos hecho varios acompañamientos de este tipo. Y cuando la víctima, por ejemplo, es rescatada, por el temor que tiene en ese momento, eh, no menciona todo lo que le ha tocado vivir. No menciona algunas situaciones que evidencian claramente el delito del cual ella era víctima, por ejemplo. Porque puede ser que no haya sido víctima de trata, sí, y sí víctima de proxenetismo. Entonces, en ese sentido, como les digo, es fundamental el acompañamiento que le demos a ella en ese proceso. La siguiente. Acá tengo que hacer una mención específica en el tema de la dotación del personal. También hemos visto de que dentro de los sistemas de atención es necesario y ante todo focalizado al tema de la especialización, el evitar el tema de la dotación de personal. ¿Por qué debemos evitar el tema de la dotación de personal? Y nuevamente apelo a un ejemplo.
Cuando se hace el contacto con la víctima o se las rescata, hablemos nuevamente de niños, niñas y adolescentes. Interviene en ese momento la policía boliviana, luego interviene el Ministerio Público y Policía Boliviana, y luego la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, quien tiene mayor participación en el tema de protección de la víctima es la Defensoría, en ese momento. Entonces, la víctima identifica a esta persona que se le ha acercado más como un referente afectivo, porque obviamente la has rescatado de estos delitos, ¿no? Y en ese momento, ella ya genera un vínculo, sin que te lo diga, de confianza. Entonces, la víctima luego, junto con esta trabajadora social o psicóloga o abogado o abogada, se la lleva a un hogar. Y ya en el hogar, obviamente, ella amplía su círculo de confianza con las educadoras, con los psicólogos, trabajadores sociales que pueden existir, pero aún continúa idealizando a la persona que le ha rescatado. Entonces, desde nuestra experiencia, ellas constantemente preguntan por su licenciada o su licenciado, de cuándo va a venir, por qué ya no viene, y demás situaciones. O muchas veces se comete el error de que le dicen te voy a venir a visitar constantemente. Y no lo hacen más porque sabemos que existe una recarga de casos. Y la víctima en ese sentido, al haber conformado este lazo afectivo con la persona que le has rescatado de aquella situación y ve que existe un cambio, nuevamente o ya viene otro psicólogo y el psicólogo obviamente no conoce muy bien a la víctima o la víctima no le conoce muy bien a él o a ella. Y nuevamente ahí tenemos una barrera, ¿no? Una barrera donde la víctima no coopera, básicamente. Y nuevamente ahí caemos de que cuando ellas son víctimas, generalmente les enseñan bueno, les dicen de que nadie las va a proteger, de que distintas instancias de protección están vinculadas a este tipo de delitos o que son amigos de los quienes están cometiendo este delito y les van lavando el cerebro. Y eso obviamente va generando de que la víctima vaya formando estos sentimientos de indefensión. Y cuando existe un proceso de dotación de personal, sea de un investigador o de un psicólogo o de un fiscal, ella nuevamente empieza a creer lo que le han dicho, ¿no? De que nadie la va a proteger, de que por eso van cambiando las personas o sus licenciados. Y esto lo hemos visto en la mayoría de los casos que hemos ido atendiendo en el hogar que tenemos acá. Y es algo que también ustedes tienen que tomar en cuenta. Y nosotros hacemos bastante abogacía para que no exista este tipo de cambios, ¿no? Porque ante todo se perjudica, sea el proceso de la etapa preliminar o el proceso terapéutico que esté siguiendo la víctima. Entonces, hasta acá llegamos con estos principios básicos y abro una ronda de consultas antes de que pasemos a la segunda exposición. Si tienen alguna consulta, entonces pueden encender su micrófono. Invitamos entonces, gracias Ariel, a todas esas personas que quieran compartir algo, hacer una pregunta en relación a esta primera etapa que hemos trabajado, puedan hacerlo. También pueden usar el chat, si de pronto no pueden utilizar el micrófono o la cámara, pueden utilizar los mensajes y el chat de la sala para poder hacer su pregunta. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. En realidad, ¿qué propuestas tendrían para evitar este tema de la rotación de cargos? Porque, por ejemplo, para el tema de la policía, eso está establecido en su ley orgánica, ¿no? Es algo en lo cual ellos se supone que ayuda a evitar que exista focos de corrupción con la permanencia en el cargo. Pero, como tú mencionas, es necesario tener investigadores que no sean constantemente rotados o cambiados para que la víctima se sienta defendida y para que las investigaciones avancen. No sé si hay alguna propuesta ciudadana de una normativa respecto a esto. Gracias, licenciada. En ese sentido, sí existe una propuesta, ¿no? Que en la actualidad se está trabajando junto con el Comando General y es un proyecto básicamente de que se pueda crear una,
una dirección nacional o un departamento específico a nivel nacional de este tipo de delitos, que evite primero el tema de la dotación y segundo de que tenga mayor presupuesto, porque en la actualidad solamente es una división, ni siquiera es una unidad dentro de la policía, ¿no? Entonces, eso obviamente dificulta de que exista un control adecuado de la misma división o que tenga el presupuesto necesario, por ejemplo, a nivel logístico, sea de equipos y demás situaciones que hoy en día perjudican, ¿no?, a la policía en realizar bastantes acciones de investigación. Entonces, esto ya se ha trabajado junto con la misma policía y esperamos que a futuro vaya a avanzar el proyecto que se está presentando ante el comando, ¿no? Y de esta manera tengamos ya investigadores que no estén rotando todo el tiempo, o si lo hacen, por lo menos que se tenga una rotación cada 3 años y no cada mes o cada 6 meses, como en algunos departamentos ocurre, ¿no? Que hemos ido conociendo estas situaciones. O que existe una gran diferencia abismal entre algunos municipios que tienen hasta 15 o 20 investigadores, con otros municipios que también tienen bastantes casos que solamente tienen 5 investigadores. Entonces, este proyecto que se está elaborando con el comando está muy vinculado a esta situación. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Flora Romero Cruz. Quisiera hacer una consulta, licenciado, de su excelente exposición que está realizando. Primero, usted habló sobre la reparación de daños. ¿Cuál sería dentro de los NNAs la reparación de daños cuando ya el caso llega al Ministerio Público y todo eso, ¿no? En cuanto a lo psicológico. Otra consulta, licenciado. ¿Cómo afectaría psicológicamente la trata de personas a niños, niños y adolescentes? Si bien a veces las defensorías tenemos que atender este tipo de delito, agarrándonos de la ley 263, y tenemos que hacerlo porque si no lo haríamos, estaríamos vulnerando los derechos del NNA. Esa es mi consulta, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, en el tema de la reparación de daños no solamente se vincula al contexto psicológico, sino a todo el contexto de la misma víctima, ¿no? Por ejemplo, cuando nos llegan algunas adolescentes, muchas veces pensamos, porque han estado en esta dinámica de explotación sexual o han sido víctimas de trata de personas, ellas presentan secuelas, no sé, a nivel ginecológico, porque obviamente han estado en esta situación muy compleja, o a nivel psicológico, pero también se presentan situaciones a nivel de salud, a nivel dental, a nivel gástrico y demás. Por ejemplo, las mayores demandas en el tema de salud que tenemos en la atención con ellas están vinculadas al tema de a sus 12, 14 años ya tienen cálculos biliares o tienen problemas de gastritis severos, debido, por ejemplo, a la alimentación que tienen, ya que están en estas dinámicas, muchas de ellas solamente comen comidas rápidas, salchipapas, chicharrones y demás, y no tienen una adecuada alimentación. Entonces, en este caso, cuando se hace una atención individualizada, tenemos que ir identificando todos estos contextos y empezar con lo más evidente. Obviamente, en este caso, puede ser que ella tenga un estrés postraumático muy marcado o episodios depresivos que sean, no sé, ciclotímicos, por ejemplo, o sea que hoy esté bien, mañana hoy esté feliz, mañana esté triste, o esta semana está feliz porque su familia la ha venido a visitar, la siguiente semana está deprimida porque no ha venido nadie. Entonces eso lo llamamos depresión ciclotímica o depresión distímica, o sea, de que ella tenga ya episodios depresivos muy profundos, que son evidentes, que se pueden ver, pero no así ya las situaciones que a ella le toca vivir, por ejemplo, en relación al tema de los sentimientos de indefensión. Es por eso que nosotros recomendamos de que exista una atención integral, donde nos vinculemos psicólogos, trabajadoras sociales y personal en el tema de salud, como también el área legal, donde podamos dar una intervención integral y coordinada, porque también hemos identificado que muchas veces cuando se hace una evaluación psicológica y social, los dos informes parecen de personas distintas.
¿entienden? Por eso es necesario que cuando se tengan este tipo de delitos, digamos en una defensoría o en un SLIM, eh, tiene que existir un comité de evaluación, un comité de coordinación en la misma defensoría, porque es un caso emblemático, es un caso muy fuerte, donde ustedes puedan reunirse y hablar de la situación del adolescente para coordinar de manera interna los mismos informes. ¿Por qué? Porque los informes ayudan bastante al Ministerio Público a poder continuar con el caso. Porque en la mayoría de los casos, por el principio de no revictimización, la investigación que se hace en base, que hace la policía, en algunos casos se basa en el informe psicológico que se emite o se basa en el anticipo de prueba. Entonces, como les digo, ahí es fundamental la coordinación que se tenga del equipo multidisciplinario. Luego, ¿cuáles son las situaciones de mayor afectación hacia los niños, niñas y adolescentes? Está ante todo en las víctimas de trata, es a nivel emocional, ¿no? Es a nivel de que ellos van rememorando constantemente estas situaciones de explotación sexual y tienen etapas de estrés postraumático muy severas en algunos casos, que implica de que en esa situación no solamente se trabaje con la adolescente o el adolescente, sino con la familia. Y se le enseña a la familia a hacer contención, porque como psicólogos no vamos a estar todo el tiempo o todo el tiempo atendiendo el caso, sino en este caso ya tendremos que también capacitar a las familias para que ellos también aprendan algunas técnicas de contención para con sus hijos e hijas. Que eso le da mayor sostenibilidad a la atención que se le puede hacer o al acompañamiento que se le puede hacer al niño, niña o adolescente. Lo otro está vinculado al tema del rol que tienen las defensorías de la niñez y adolescencia. No nos olvidemos que las defensorías, tanto en el área social como psicológica, su principal labor está vinculada a efectuar las evaluaciones de distintas situaciones de los niños, niñas y adolescentes. Son algunas defensorías, solamente son algunas defensorías en el país que tienen un área específica de atención terapéutica. Por ejemplo, la defensoría de San Antonio, acá en La Paz, no puede hacer atención terapéutica y la evaluación de la víctima a la misma vez. Primero, por principios éticos, y segundo, por el tema de que no tienen los tiempos necesarios para hacer aquella situación. Entonces están obligados a coordinar con instituciones de la sociedad civil que ya existen, que efectúan esos procesos de atención terapéutica mediante fichas de remisión. Por ejemplo, ahí no tenemos una adecuada coordinación, ni siquiera con las defensorías y la sociedad civil, porque muchas defensorías a nivel nacional no conocen a las instituciones ONGs que efectúan acciones terapéuticas. O nosotros como ONGs no socializamos la labor que hacemos ante las defensorías de la niñez y adolescencia. Entonces es por eso que les digo que debemos trabajar con distintas instituciones para la atención de las víctimas, porque esto nos facilita la labor, como también facilita de que la víctima acceda a distintos servicios. Muchas gracias, Ariel, por responder las preguntas. También tenemos una pregunta, te cuento, que nos llega a través de mensajes, que es de Martín Aguilar. Sin embargo, es una pregunta referida precisamente a la siguiente exposición que vas a realizar, así que propongo podamos dejarla para ese segundo momento. ¿Te parece? Muy bien. Es sobre el modelo ECO2. Empezaremos entonces con el siguiente modelo. Comparto. Sí. Bueno, acá vamos a hablar del modelo del tratamiento comunitario y la intervención con las víctimas de explotación sexual. Y justo espero que esta exposición responda a la consulta que hizo Martín. Pasemos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes víctimas de esos delitos, obviamente hablamos de una situación muy compleja, donde
ante todo los factores políticos, estructurales y culturales y comunitarios, aquí ya empezamos a hablar de los factores comunitarios, desembocan sea en la exclusión o en la inclusión social de los niños, niñas o adolescentes. ¿Ya? Pero acá hacemos énfasis en el factor comunitario, porque desde el modelo comunitario se establece que quienes generan este tipo de delitos, o donde se generan este tipo de delitos, son en las comunidades, o sea, en la comunidad, eh, debido a que existen distintos actores desde la comunidad que primero obvian o prefieren no ver esta situación, o son cómplices con su silencio. Sin ir más lejos, hablemos del ejemplo de la zona 12 de octubre. Hace unos años atrás era una zona riesgosa, una zona oscura y demás. Pero ya cuando se ve la fluctuación de personas, ante todo de varones, eh, la comunidad se va dando cuenta que puede hacer un negocio de esta situación. Por ejemplo, alquilando sus espacios para prostíbulos, empezando a vender comida callejera, licorerías, alojamientos. Entonces ahí ya vamos viendo que en torno a estas situaciones, ya la comunidad es parte de la misma porque la dinamiza económicamente. Entonces, ahí tenemos una comunidad que es permisiva a estas situaciones, que permite que exista este hecho, porque obviamente se beneficia económicamente, no obviamente de la explotación de la niña, sino de todo, de todo este entorno económico que genera lastimosamente este tipo de delitos. La siguiente. Entonces ahí ya hablando de la comunidad, del rol que tiene la comunidad. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos del rol que tiene la comunidad, obviamente ahí estamos hablando ya de situaciones muy complejas. Porque no nos olvidemos que cuando hacemos un diagnóstico o un levantamiento de datos con la comunidad y les preguntamos cuáles son las causas o el origen de este tipo de delitos, ellos generalmente apuntan a la falta de instituciones. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que porque no hay policías o porque no hay Defensoría de la Niñez y Adolescencia, existen este tipo de delitos. Pero nunca reconocen de que ellos también pueden ser los causantes de esta situación. La siguiente. Es así que cuando hacemos el análisis del contexto, como hace un momento les decía, vamos a encontrar todas estas situaciones de la falta de ingresos económicos, migración de las áreas rurales a las ciudades, dinámicas familiares disfuncionales, la falta de reconocimiento de la niñez y adolescencia, que está vinculado al tema de la comunidad. O sea, todo esto ocurre dentro de una comunidad. La siguiente. Una más, hasta que aparezcan todas las imágenes. Entonces, cuando hablamos de comunidad, ya estamos hablando de un contexto dado. ¿Y a qué nos referimos con el contexto dado? Hablemos de Cochabamba. Por ejemplo, si yo quiero intervenir en el sector de la cancha, donde a sus alrededores, cerca de la terminal, cerca de los mercados que existen, sabemos que existen alojamientos como también chicherías o bares donde existen damas de compañía o en las calles en las noches existen adolescentes que están en esas dinámicas. Pero muchas veces nosotros llegamos con un pensamiento de cambiar de manera inmediata este contexto dado en la comunidad. Pero no nos olvidemos que tenemos que cambiar algo que se ha formado ya hace mucho tiempo. Puede ser que la comunidad piense que eso es normal porque han pasado como 10 años de que han visto de manera constante estas situaciones. ¿Me entienden? Entonces ya es un contexto preexistente a ustedes. Entonces no piensen que si llegan con sus propias ideas, con sus propias metodologías, la situación va a cambiar. No. Porque implica un proceso a largo plazo. Una relación entre la institución del Estado o sociedad civil con la comunidad.
Para esto es necesario, ante todo, analizar las brechas que tenemos. Ante todo, desde las ONGs y sociedad civil y proyectos desde el Estado, se piensa que este contexto preexistente tiene que cambiar en 6 meses o en un año, porque los indicadores, los resultados están así. Pero las brechas que nos ofrece la comunidad, ante todo, son el tiempo. Por ejemplo, en el Alto, en la Ceja del Alto, para que o hablemos de la Plaza Guino de la ciudad de La Paz, para que las señoras, quienes conocen la Plaza Guino de la ciudad de La Paz, es una plaza, es como una rotonda donde tenemos comercio informal, pero está cerca a zonas de prostitución. Entonces ahí tenemos en las noches, por ejemplo, a señoras que venden tripitas de oveja, pero se instalan solamente en las noches. Y ellas, durante muchos años, ya habían observado este tipo de dinámicas, ¿ya? Donde conocen los lenocinios, conocen los horarios en que salen las chicas, o a qué hora hay mayores clientes. Entonces ese ya es un contexto dado preexistente, pero que ya se ha formado hace 10 años. Y si yo vengo a las señoras y les digo, no, si tú no le atiendes a esa niña o si tú no denuncias ese lenocinio o ese prostíbulo que tú conoces, estás cometiendo también tú un delito, eres cómplice de esa situación. No podemos llegar en base a eso. Entonces tenemos que analizar la comunidad, saber cuáles son sus ritos, cuáles son sus mitos, cómo ellos ven este tipo de situaciones, pero eso no va a suceder en un año. Nosotros ahí hemos trabajado 5 años continuos para que las señoras recién comprendan la situación real de estas niñas y adolescentes. Y para eso hemos tenido que adaptar muchas situaciones. Y es por eso que el modelo ECO2 implica, bueno, en su teoría implica que es la epistemología de la complejidad, como también implica un modelo de ética comunitaria, por eso se llama modelo ECO2. Y ante todo representa un modelo de prevención, reducción del daño y tratamiento. Analizando la comunidad. La siguiente. Es en ese sentido que una vez que tú conoces a la comunidad a largo plazo, conoces sus formas, cómo arreglan sus conflictos, cómo ellas mismas se sancionan y demás, eso nos ayuda a tener un método de trabajo con ellos, pero que se vincule a su contexto nuevamente. O sea, por ejemplo, para trabajar con el sector de la Plaza Guino, junto con el municipio, en distintas ocasiones hemos tenido que organizar la limpieza de este espacio, donde todos nos hemos unido con escobas, hemos convocado junto con el gobierno municipal a las cisternas, y en ese proceso de limpiar ese espacio también hemos invitado a adolescentes que están en estas dinámicas, que nos han ayudado también a limpiar ese espacio, porque también lo utilizan, pero lo utilizan en un horario distinto. Y ellas nos han ayudado a hacer esta limpieza, la comunidad y las adolescentes que están en esta víctima. Y es ahí, bueno, en esta situación, perdón, y es ahí donde se han encontrado. Ha sido el primer encuentro, donde la señora que vendía ahí ha conocido la historia de esta adolescente, porque la señora pensaba de que porque ella quería, o porque por mañura y demás, estaba en esta dinámica. Pero cuando ella le ha contado la historia de su familia y de su vida, ella ha entendido de que también esta misma situación le podría pasar a su hija. Y para eso, obviamente ya después las señoras han cambiado de opinión y han empezado a apoyarlas a ellas. Primero brindándoles información, orientación, dónde podían ir, haciéndonos a nosotros el contacto con ellas, o en algunos casos incluso mapeando los sitios donde existían este tipo de negocios que afectaban a adolescentes ante todo. Entonces, allí es necesario trabajar en la comunidad, con la comunidad y por la comunidad. La siguiente. Y es ahí que debemos ir armando distintos sistemas de intervención. Pero nuevamente les menciono de que
Nosotros no podemos cambiar la organización de la comunidad. Si ellos se organizan como ellos quieran, debemos respetar ese sistema de organización. La siguiente. Entonces, debemos visibilizar y construir en la comunidad distintas redes comunitarias. Primero está una red subjetiva comunitaria que implica el trabajo con la persona. Como educador, yo puedo tener a estas señoras que venden tripitas, a 5 señoras como mis mejores contactos. Y quienes con ellas tengo una relación de ida y vuelta, y ellas obviamente se convierten en una red subjetiva mía. Pero también debemos identificar a la red que tienen esas señoras. Tal vez ella se lleva muy bien con otra señora que se dedica a la venta de chicles, como también a la venta, no sé, de ropa, a identificar a su propia red subjetiva. ¿Para qué? Para trabajar junto con ellas, para sensibilizarlas. Luego, esta red se puede convertir en una red operativa que nos ayude a hacer actividades, sea de identificación de víctimas, sea de acciones de prevención dentro de la comunidad, sea incluso como el tema del contacto con las víctimas. Y ahí vamos hablando justo de estos procesos de pares, porque la señora que vende tripita es un par de la víctima, porque están en el mismo contexto, comparten el mismo espacio, conocen las mismas situaciones que la víctima conoce de ese contexto. Entonces, ¿quién mejor que ella, que la ha atendido por mucho tiempo a la víctima, porque siempre le venía a comprar tripitas, le pueda dar una orientación? A que venga un personal de la Defensoría o de una ONG que no conoce a la víctima y que le dé inmediatamente recomendaciones, la víctima generalmente no las toma en cuenta. Y es más, desconfía. Luego, es necesario conformar una red de recursos comunitarios, o sea, de que nosotros identifiquemos qué más existe en la comunidad. Si hay una defensoría cerca, si hay la policía, un centro de salud, otra ONG, no sé. En ese sentido, debemos ir conformando una red comunitaria que nos apoye también. Y una red de líderes de opinión también es fundamental, de que la comunidad, en base a las acciones, también identifiquen a sus líderes, ¿no? Luego, tenemos a la red de minorías activas, que es la principal red de trabajo que podamos tener. O sea, son aquellas señoras o señores de la comunidad que hemos ido identificando como las más activas, las que participan constantemente. Entonces, tenemos que ir trabajando junto con ellas para que obviamente sean nuestros replicadores o sean quienes nos den bastante información y en base a su participación también podamos ir consolidando las acciones y no solamente se quede que cuando llega la víctima, pues bueno, o bueno, cuando se va a la fundación o el municipio termina su gestión, ellos no, ellos continúan en la comunidad. Por ejemplo, acá tenemos una red subjetiva de una niña y adolescente víctima. En este caso de la Plaza Guino, por ejemplo, ella tiene como instituciones referentes, como las redes de recursos comunitarios al hospital donde ella asiste, a su hotel donde ella duerme porque no va a su casa, a la defensoría, pero no tiene una relación de ida y vuelta, sino la defensoría constantemente la va identificando. Luego también alguna ONG con la que sí puede tener una relación, o acá como vemos una relación de ida y vuelta con un prostíbulo. Entonces son los referentes que tiene la víctima o las instituciones que ya conoce. Luego, como una red subjetiva personal, está su amiga, que también está en la dinámica, está una comerciante de la que le compra comida constantemente, y ahí lejos está un profesor, está un tío, y están sus padres, padrinos, etcétera. Pero acá también podemos observar que está un proxeneta en su red subjetiva. Entonces, desde el trabajo del modelo de tratamiento comunitario, lo que vamos haciendo es romper aquellas relaciones negativas. Y eso es paso a paso. Por ejemplo, de que poco a poco la víctima se distancie de ese proxeneta, de esas amigas que aún continúan en esta dinámica, o de aquella dueña del prostíbulo, o de aquel hotel donde ella era recibida, o de la administradora del hotel, etcétera, o alojamiento, perdón.
Entonces, el modelo de tratamiento comunitario, en base a la elaboración de esta red subjetiva de la víctima o su análisis, lo que vamos generando son redes positivas, o sea, significativas. Si solamente ella tenía una relación de ida, o sea, cada vez le llamaba solamente ella a su padrino para decirle cómo está, o le llama a su papá para decirle cómo está, entonces vamos generando esa relación positiva con ellos, a que tenga una mayor comunicación, a que ella sienta que tiene mayores referentes. Luego le hacemos a ella un acercamiento con la defensoría, pero de una manera positiva. Le hacemos un nuevo acercamiento con una ONG, le hacemos un acercamiento con el médico de un hospital. Entonces vamos generando ya una red subjetiva positiva de personas que le van a ayudar a salir de esta problemática. Porque muchas veces las víctimas tienen una red subjetiva muy pobre, donde solamente están sus amigas y el proxeneta y la dueña del prostíbulo o del alojamiento. Y no tienen mayores referentes. Y obviamente, ante esa situación, ellas van a permanecer siempre en este tipo de delitos. Si no trabajamos de manera individual con ella y no generamos nuevos contactos o nuevas personas significativas en su vida, entonces no vamos a tener buenos resultados, porque no va a haber una red de personas que la contenga. Por ejemplo, si su papá la rechaza o le dice que, bueno, está en esa dinámica porque ella quiere, ahí ya tiene a su padrino, tiene a su tío, tiene un profesor, tiene una comerciante, que van a ser sus respaldos, que no le van a permitir caer. ¿Me entienden? Porque si continuamos con esa red subjetiva tan pobre, de que solamente tiene como referente a la proxeneta, a la dueña del alojamiento y a la dueña del prostíbulo, y le hacemos el acercamiento con el padre solamente, y éste les rechaza, ella obviamente se va a volver a apoyar en su red negativa y no va a salir de esta dinámica. La siguiente. Entonces, bajo este modelo, nos brinda bastantes acciones de intervención, de prevención, de reducir los daños desde la comunidad, si nos hemos dado cuenta, no solamente desde una institución, sino que la comunidad sea parte de la solución también. Pero esto se da mediante una observación participante, que ustedes conozcan el contexto donde se dan este tipo de delitos. Como les decía, con los principios orientadores. No es lo mismo atender una víctima que ha sido explotada en el Plan 3000 que una víctima explotada en la 12 de octubre. En la 12 de octubre, por ejemplo, tienen que hacer una cantidad específica de fichas para pagar el alquiler de su pieza y demás. Y en el Plan 3000 lo hacen con acompañamiento de bebidas alcohólicas, en las famosas rocolas, ¿no? Entonces ahí tenemos dos contextos completamente distintos. Pero si no conocemos esos contextos, podemos tener dificultades. Por ejemplo, la víctima duerme, bajo esta dinámica se dormía todos los días a las 3 de la mañana y se levantaba a las 11. Y ella desayunaba a las 12 y almorzaba a las 3 o 4 de la tarde. Y cuando las rescatan, la llevan a un hogar, sea de las defensorías o un hogar de una ONG, y la ONG tiene normativas de que todas las niñas duermen a las 9 de la noche y todas se levantan a las 6. Pero como la víctima ya ha estado bastante tiempo en esta dinámica, puede ser 1 año, 2 años, obviamente su cuerpo se ha adaptado a ese tipo de horarios. Y si les imponemos los horarios de la noche a la mañana, generamos ansiedad en ellas. Si hubiésemos realizado un buen análisis del contexto de donde ella ha venido, seríamos más tolerantes a esta situación para bajar los niveles de ansiedad. Entonces ahí vamos viendo cuán fundamental es de que nosotros conozcamos el contexto y ante todo la comunidad donde se desarrollaban este tipo de situaciones. Los instrumentos que generalmente se suelen utilizar son diarios de campo y hojas de primer contacto. Los diarios de campo son diarios donde tú anotas todo lo que ves. Por ejemplo, todo lo que te cuenta la comunidad. Puede ser que hoy día hagas un trabajo de calle, salgas y vayas identificando la presencia de cinco bares y en 2 de ellos existen adolescentes, entonces eso lo tienes que anotar. O cuando hablas con una de las señoras y ella te dice de que a las 10 de la noche están generalmente las adolescentes en aquella esquina, obviamente ese tipo de relatos también los tomas en cuenta.
Y ahí vas generando tu diario de campo que te permite luego sistematizar el mismo después de un mes. No sé, mapear la zona, eh, hacer un conteo de cuántos espacios de riesgo existen y demás. Y luego las hojas de primer contacto, que son hojas de 2 planas, donde tú anotas todos los datos de la víctima. Pero ahí, por ejemplo, no se hace de manera inmediata. O sea, si yo la atiendo a la víctima, no le pregunto cómo te llamas, cuántos años tienes y demás, sino es paso a paso. Puede ser que la víctima cuando llegue a tu hogar no te quiera contar nada. Está en su derecho y tú tienes que respetar ese derecho. Porque te puede mentir. Muchas veces les obligamos a que ellas nos den el testimonio de lo que les ha sucedido y ellas, para que ya no les molestemos más, nos mienten y nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, ahí es fundamental que sepamos cómo intervenir en los tiempos que nos da la víctima. Y de esta manera vamos a tener unas hojas de primer contacto adecuadas que contemplen y reflejen la realidad de la víctima. La siguiente. Entonces, las representaciones sociales que debemos trabajar con la comunidad, como les mencioné hace un momento, generalmente las llaman mujeres de la vida fácil, prostitutas, que ellas tienen la culpa, pero cuando intervenimos de manera adecuada con la comunidad a largo plazo, ellas ya van cambiando de discurso, de que ya las víctimas sí requieren protección o que es necesario trabajar juntos. Pero como les digo, debemos trabajar a largo plazo con la comunidad. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá en La Paz, cuando ocurrió el hecho de los descuartizamientos en esta semana, en una zona determinada de La Paz, bloquearon, exigiendo mayor seguridad, exigiendo, no sé, que exista policía, defensorías y demás con presencia en esa zona. Muy bien, pero ¿cómo esto se trabaja con la comunidad? ¿Cómo hacemos de que la comunidad en sus POAs inserte no solamente parquecitos, canchas o pavimentos, sino también en su mismo POA soliciten de que de su POA salga el fortalecimiento de las defensorías, que de su POA salga la construcción de un módulo policial, etcétera, etcétera? No lo hacen porque no están sensibilizados y piensan que el Estado tiene que resolver todo, pero ellos no dan nada a cambio. Entonces, esa situación la tenemos que ir trabajando, pero como les digo, no se hace a corto plazo. Necesita un trabajo a largo plazo de insistir, te pueden rechazar en la misma comunidad o en algunos casos incluso te pueden perseguir, como nos pasó a nosotros en la 12 de octubre. Pero debemos seguir trabajando esa situación porque si no, no va a cambiar y va a continuar este tipo de delitos. Entonces, las cosas no se resuelven teniendo más policías o más defensorías, sino una comunidad consciente de lo que sucede en su contexto. La siguiente. Entonces, como ejemplo, para ya concluir esta fase, tenemos acá a un niño que ilustra bota. En esta imagen podemos primero observar que el niño está en una plaza. Y los lustrabotas generalmente no se van a ubicar en una zona alejada de sus municipios, sino se van a ir a las plazas principales o donde existe mayor tráfico de gente, ¿no ve? Porque obviamente necesitan clientes. Entonces, ¿cuál es el contexto actual de las dinámicas de explotación sexual? Que se están dando en contextos públicos, con esta misma lógica. Se instalan donde hay comercio informal, se instalan donde hay mayor flujo de personas, se instalan en espacios de alto flujo, básicamente, al igual que este niño. Entonces, cuando hacemos un análisis del contexto, vamos encontrando que este niño está en una situación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque a su alrededor que él no conoce, existen bares, existen cantinas, puede ser que en esa misma plaza exista una situación de explotación sexual o víctimas de violencia sexual comercial, o que básicamente le esté ilustrando el calzado a un proxeneta y demás.
Y no nos olvidemos que él viene de situaciones que ya hemos hablado hace un momento. Puede venir de situaciones de violencia, maltrato, o de carencia económica, porque en su cajita puede tener un capital de 25 bolivianos. Y en cualquier momento, cualquier persona le puede ya ofrecer de que llegue a estas dinámicas de explotación sexual que le va a pagar 200 bolivianos al día o que le va a pagar 500 bolivianos. Y obviamente, en algún momento, ante su situación, este niño va a ingresar a estas dinámicas. Y es lo que está sucediendo. Es por eso que se están dando mayores casos de este tipo, porque la población vulnerable, por ejemplo, ahora como consecuencias del COVID-19, se ha incrementado bastante. Familias que han perdido sus empleos, familias donde han muerto, como les decía hace un momento, la persona que aportaba económicamente o ambos tutores. Y sin ir más lejos, si ustedes van a las calles, van a ver una gran cantidad de niños que están junto con sus familias vendiendo o en el comercio informal. Y cuando hacemos un análisis de contexto de las señoras que salen con sus hijos, por ejemplo, a la venta de productos, ellas no salen con sus hijos porque quieran. Ellas salen con sus hijos porque es un mecanismo de protección hacia ellos también. Porque saben que como son inquilinos, no pueden dejar a su hijo solo o sola en la casa, porque tienen miedo a que los agredan sexualmente y demás. Y ellas mil veces prefieren sacar a sus hijos con ellas a las calles. Por lo menos ahí en la calle el niño está cerca a su madre, pero también ahí la madre desconoce que a su alrededor puede existir estas situaciones de riesgo. Entonces, el modelo del tratamiento comunitario nos permite conocer este contexto. Y como les dije a un inicio de todas las exposiciones, mientras más conozcas el contexto donde tú trabajas, vas a poder dar una mejor atención a las víctimas. Bueno, eso entonces ahora pasamos a la ronda de consultas de esta nueva exposición. Si alguien tiene alguna consulta. Bueno, en realidad no hay educadores expares porque nunca dejan de ser personas que, o sea, no pierden el conocimiento que tú les has dado. Cuando hablamos de educadores pares, estamos hablando ante todo de aquellas, por ejemplo, en el tema de víctimas de explotación sexual, adolescentes que pueden estar en situación de calle, con las cuales tú ya has ido trabajando bastante. Y ellas básicamente se vuelven en el referente de las demás adolescentes. Y ellas mismas comienzan a sacar a sus amigas de esta situación, o sea, les van hablando de la fundación o les van hablando de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y van trabajando los estereotipos o las representaciones sociales o la naturalización de la explotación que ellas han ido formando y se convierten en un referente porque son sus mismos pares de ellas. Entonces, cuando ellas salen de esta dinámica, continúan efectuando ese apoyo. Y cuando tienen la oportunidad de trabajar con otra adolescente, pese a que ella tal vez ya a sus 17 años haya vivido esto, pero ya a sus 21, cuando ella ya ha salido de esta situación, no es que se olvida, continúa trabajando, pero ya de una manera mucho más alejada de la dinámica. Porque las víctimas generalmente cuando salen de esta situación ya no quieren recordar que han sido víctimas. Pero desde nuestra práctica lo que hemos visto es que ellas, al haberse alejado de estas dinámicas, de manera muy lejana, continúan haciendo algunas acciones de apoyo a ellas, o en algunos casos, por ejemplo, continúan viniendo al hogar a cocinar para las adolescentes, a prepararles algo, o simplemente a hablar de su testimonio de vida.
Y por más pequeña que sea la situación que ellas hacen, las adolescentes pares, eh, es fundamental para el tema de otra adolescente. De que un adolescente que ha salido y ha superado esta situación, que le está contando su vida y todo lo que le ha tocado vivir, le genera mayor inspiración. Pero también cuando hablamos de pares, estamos hablando también de la comunidad, de aquellas minorías activas, como les mencioné hace un momento, de aquellas mujeres o varones que están en las calles dedicadas al comercio informal, que son, no sé, de alguna junta de vecinos, club de madres, etcétera, que conocen bien la problemática, se convierten también en educadores pares. ¿Por qué? Porque hacen la contención de las víctimas y las van coordinando con distintas instituciones. Y nuevamente, cuando trabajamos con las familias, como hace un momento nos hacían una consulta, y las capacitamos a ellas en temas de contención, de apoyo, también se vuelven en pares, en este caso en coterapeutas. Y todo aquello la familia no lo va a olvidar. Cuando su hija tenga tal vez nuevamente alguna crisis, inmediatamente ellas, como ya conocen alguna acción básica, la van a implementar. Entonces, por eso es fundamental el trabajar con la comunidad y con el contexto, porque le da sostenibilidad. Puede ser que ese dirigente al que has capacitado un año ya no sea dirigente al siguiente, pero también sigue siendo referente en la comunidad, porque su gestión tal vez ha sido muy buena. Y eso les posibilita a que ellas y ellos sigan haciendo acciones desde donde estén. Y ahí es donde no se pierde el conocimiento en la comunidad. En cambio, cuando hacemos una intervención de un año y luego cambiamos a otra zona, obviamente ellos pierden el conocimiento que les has dado y se olvidan. Y nuevamente la situación vuelve a empeorar, la comunidad te vuelve a llamar a que trabajes con ellos, pero eso ya no es sostenible. Como les decía, una ONG o el Estado no todo el tiempo van a implementar proyectos en una misma zona, sino lo que tenemos que buscar es un trabajo sostenible a un determinado tiempo y de esa manera, obviamente, generar impacto en la comunidad. Y luego recién poder ir a trabajar a otra zona y demás. Sí, buenas noches. Ah, ya. Solo una última consulta dentro de dentro de la experiencia que tienen en la Fundación Efectos del Restablecimiento o sí, de la víctima. eh, ¿Esto es un poco más factible o tal vez en mayor aceptación en víctimas de sexo femenino o masculino? Esa es mi pregunta, por favor. Ya, bueno, donde hemos visto mayor estigma y mayor rechazo, ante todo son, incluso desde las mismas instituciones, son con los niños y adolescentes varones. Como simple ejemplo, cuando las defensorías identifican a un niño o adolescente varón víctima de violencia sexual comercial o de proxenetismo, por ejemplo, en Bolivia no existe ningún hogar para niños y adolescentes víctimas de estos delitos y tienen que coordinar con distintos hogares, en este caso para niños abandonados o víctimas de violencia y demás. Pero en muchos de estos hogares han sido rechazados estos niños. ¿Por qué? Porque la defensoría le dicen de que ese niño va a contagiar a los demás, porque es homosexual o los va a hipersexualizar, porque él ya ha estado en estas dinámicas. Y peor aún si este niño tiene un diagnóstico positivo a VIH. Al final, este niño termina yendo a un hogar para niños en situación de calle o termina estando en el hogar 24 horas o en el hogar que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Para ahí no nos olvidemos que las víctimas de este tipo de delitos requieren de una atención especializada. Luego, referente a la consulta que tú me haces del tema familiar, también
es más difícil que acepten a un niño o adolescente varón víctima de este tipo de delitos, porque nuevamente ahí tienen los estigmas vinculados al tema de la homosexualidad. Es por eso que muchos niños que son víctimas de este tipo de delitos no denuncian o no te comentan. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la intervención en calle, con población calle de esta situación, ¿cuándo nos enteramos de esto? Cuando le hacemos el acompañamiento al niño que nos pide ir al médico. Le llevamos al médico y el médico nos indica de que el niño tiene verrugas anales. Eso porque ha tenido actividades sexuales. Entonces, es ahí que recién el niño eh, habla de su situación. ¿Por qué? Porque tiene miedo al estigma. Pero, entonces, ahí está el conflicto. El mismo niño tiene temor a hablar de estas situaciones. Pero me atoré. ¿Me dan unos 2 minutos? Busco un vasito de agua, por favor, o un Claro, minutito. claro. Sí, 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 perdón. Sí, es que, perdón. No, justo, perdón, para conocimiento de todas y todos, yo pasé por 2 fases de COVID. Bueno, me dio 2 veces COVID y me dejó algunas cosillas por ahí. Pero todo bien. Entonces, en ese sentido que los niños no manifiestan estas situaciones o no denuncian porque tienen temor a ser estigmatizados como homosexuales. Porque nuestra cultura lastimosamente tiene ese tipo de prejuicios. E incluso dentro del mismo sistema de protección. Es por eso que cuando hablábamos de los principios básicos y hablábamos de la especialización, obviamente ahí trabajamos bastante el tema de estos estereotipos que se van conformando. Y es así que para nosotros ha sido muy complicado trabajar con la reintegración de niños, niñas y adolescentes, bueno, niños y adolescentes varones, porque las familias generalmente los rechazan, ¿no? O básicamente prefieren que estén en los hogares hasta que, que se sanen, como ellos dicen. Pero bueno, es algo que también se debe trabajar bastante con las familias para que ellos entiendan la situación que le ha tocado vivir a ese niño, ¿no? Aló, hola, Bueno, licenciado, disculpe una consulta. Este modelo de tratamiento comunitario, interesante lo que le planteó. Había hace años atrás que se ha atendido un caso, ¿no? En la Defensoría, donde el adolescente buscaba la confianza en la tienda, en el kiosco, donde la señora vendía el cafecito, ¿no? Por las noches, esto le hablo del Alto. Entonces, más la tenía la confianza en ella porque tenía miedo de retornar a su casa, porque justamente la menor se había contagiado con el PBB.
ese era el mío y la familia no admitía, ¿no? No que la madrastra, entre paréntesis, no aceptaba, ¿no? Ujú. Papá. Qué interesante este modelo de, como usted ha referido, sería una manera de prevención, una alternativa a estos NNAs que sufren que sus derechos son vulnerados. Sí, básicamente es un modelo de prevención también, porque la prevención se la trabaja desde la comunidad. Si la comunidad aprende, por ejemplo, a identificar estas situaciones, si la comunidad aprende a no solamente, como les mencionaba, a exigir a sus líderes o a sus autoridades de sus juntas vecinales, plazas, parques y demás, y se sensibiliza a fortalecer sus defensorías y demás, estamos haciendo ya acciones de prevención. Porque como les mencionaba hace un momento, ellos no toman en cuenta estas situaciones. Con el ejemplo que ha pasado acá en La Paz, han decidido bloquear en vez de trabajar con sus mismas autoridades o sus juntas vecinales y exigirles a ellos que en sus POAs impliquen esos procesos también sociales, ¿no? Porque lo social generalmente es lo menos visible cuando se elaboran los POAs desde las juntas vecinales o macrodistritos, ¿no? Entonces ahí sí hacemos bastantes acciones de prevención. Es muy importante lo que plantea el licenciado, ¿ven? La coordinación entre instituciones, ¿no? Defensorías, ONGs, justamente. Qué interesante. Felicidades. Gracias. Bueno, esta es una de las partes que, bueno, coloqué ahora porque me interesa que ustedes conozcan esta situación. Y si ustedes desean a futuro también podemos, bueno, fuera del tema, si Censo nos permite, a solicitud suya, tener una media horita, otro día tal vez, donde analicemos más a profundidad esta situación, para que ustedes se den cuenta cómo tenemos que ir trabajando con las víctimas de este tipo de delitos, pero ya a mucha más profundidad. Entonces ahora vamos a hacer el análisis del perfil de las víctimas. La siguiente, Renzo, por favor. Comencemos con una breve definición sobre el perfil de las víctimas. En este caso, tomemos en cuenta que cada ser humano es único, individual y diferente. Todos los que están acá en el Zoom son únicos y diferentes, desde cómo hablan, desde el tono de voz, desde, no sé, las experiencias que han tenido en sus adolescencias. Nadie ha vivido lo mismo. Entonces, el perfil psicológico de una persona corresponde al conjunto de rasgos y características psicológicas que lo caracterizan, el cual se determina mediante la implementación de instrumentos y estudios situacionales y nuevamente del contexto. Como les dije hace un momento, nuestros contextos han sido completamente distintos. Yo he vivido en una familia monoparental, tal vez ustedes han vivido en familias biparentales. Yo he estado en distintas situaciones a diferencia de ustedes. Entonces, obviamente, cuando a mí me hagan una evaluación o me analicen, no solamente tenemos que basarnos en los tests o instrumentos que nos ofrece hoy en día la evaluación de los perfiles, sino también en el contexto, en el cómo nosotros nos hemos desarrollado en nuestras familias, desde la niñez a la adolescencia. La siguiente. Y eso es fundamental ante todo cuando hacemos la atención a la víctima. ¿Por qué? Porque en sí la víctima se convierte en la persona objeto del estudio, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos un proceso de desarrollo lineales, donde se presentan diversas situaciones que promueven la construcción de la personalidad. Puede ser que una situación o distintas experiencias que tú has vivido en tu adolescencia
hayan forjado lo que hoy en día eres tú. ¿Me entienden? De que hayas vivido tal vez situaciones de violencia o situaciones vinculadas tal vez a alguna situación de omisión dentro de tu contexto familiar, que eso ha influido en tu personalidad, pero también el contexto donde tú te has desarrollado. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del consumismo de adolescentes o de los prostituyentes, como se les llama en otros términos, o los clientes, ellos desde muy pequeños, o ahora en la actualidad, estamos siendo bombardeados por pornografía, donde vamos naturalizando la pornografía, donde los medios de comunicación, ahí hablamos de contexto, nos van enseñando que la satisfacción la satisfacción sexual está en el uso del cuerpo joven de la mujer, donde vemos publicidad de mujeres con trajes de baño, vinculadas a bebidas alcohólicas, donde nos van enseñando y reforzando nuevamente que la satisfacción está en el cuerpo joven de la mujer. Y luego tenemos un contexto de amigos que también van reforzando esa situación. Y obviamente cuando tú te veas motivado o te presenten la oportunidad de tener una actividad sexual con un adolescente, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te han bombardeado por todo lado de que la satisfacción está ahí. Mientras más joven es más satisfactorio. Es lo que muchos clientes refieren. Entonces ahí está el tema del consumismo, ahí nace la demanda. Pero la demanda nace en relación al tema del contexto donde la persona vive. Y obviamente ese contexto va forjando su personalidad. Y lo mismo sucede con el tema de las víctimas, ¿no? De que el contexto influye bastante en las situaciones de vulnerabilidad que se pueden generar en ellas. La siguiente. Es en esa situación, como hace un momento les decía, que es un proceso lineal. Está la infancia, la niñez, la adolescencia y la adultez. Nadie pasa de la infancia a la adultez de manera inmediata. Todos seguimos este proceso lineal. ¿Ya? Entonces, todos hemos vivido distintas situaciones igual en estos procesos. Y en su infancia no es lo mismo que en la niñez, no es lo mismo que en la adolescencia, ni tampoco en la adultez. Todas las experiencias que vayas a vivir son completamente distintas según a cada etapa que tú hayas vivido. La siguiente. Entonces, cuando nos encontramos con una víctima de trata o delitos conexos como la violencia sexual comercial, no nos olvidemos que estamos haciendo la evaluación del hecho delictivo y sus manifestaciones psíquicas. Y en esta evaluación del hecho delictivo, obviamente, tenemos que identificar en qué etapa se ha dado esta situación. La siguiente. Entonces, cuando se hace la evaluación generalmente, identificamos en la mayor parte de los casos que hemos ido atendiendo situaciones de estrés postraumático, problemas conductuales, depresiones ciclotímicas, trastornos de ansiedad, autoestima o autoconcepto muy bajo. Cuando hablamos de estrés postraumático, estamos hablando de que el adolescente constantemente rememora las situaciones de explotación o sueña constantemente con aquello, tiene pesadillas, tiene miedo de salir a la calle sola o que se le acerquen los hombres. Entonces, constantemente ya vas recordando aquello. Luego, cuando hablamos de depresiones ciclotímicas, que también es lo más común que hemos identificado, son adolescentes que, por ejemplo, esta semana en el hogar están felices, están contentas, a la siguiente semana están deprimidas. Luego a la siguiente nuevamente están felices. Entonces ellas constantemente están en estos ciclos de depresiones.
Luego tenemos problemas conductuales. Muchas de ellas, al haber naturalizado la explotación de su cuerpo, tienen problemas conductuales muy fuertes, de rebeldía ante todo, donde no se sienten víctimas, son agresivas, son violentas. También ahí su lenguaje es muy vinculado al contexto donde ellas han vivido, sus etapas de sueño, sus etapas alimenticias. Entonces, son los problemas conductuales generalmente más comunes. Luego tenemos el tema de la autoestima y autoconceptos muy bajos, debido a que piensan que su cuerpo, ellas mismas se culpan que su cuerpo ha generado aquello, y muchas veces incluso las familias refuerzan aquella situación. Luego están los trastornos de ansiedad, se ponen muy ansiosas cuando no ven a su familia, se ponen ansiosas cuando están encerradas. Entonces, para eso obviamente se hacen diversas acciones. La siguiente. Pero lo que en sí hemos identificado en ellas, que es lo más común, la siguiente, es ese sentimiento de indefensión. Sean víctimas de trata de personas, sean víctimas de violencia sexual comercial, de proxenetismo, todas sienten que nadie las va a defender. Una víctima de violencia sexual comercial piensa porque su familia no la quiere, no le interesa, que por eso ella se va a quedar en la dinámica, porque nadie la va a defender, a nadie le interesa. O una víctima de trata de personas, de que el tratante constantemente le dice de que nadie la va a proteger, de que por eso ha llegado a esta situación, o porque está en otro país o está en otra región, o como les decía, constantemente le van llenando la cabeza de situaciones, la trabajan psicológicamente, de que la policía, las defensorías, no sé, los CDGs y demás, no la van a defender y que son los amigos de ellos, sin que lo sean. Les van vendiendo ese relato, les van metiendo ese relato en la cabeza para que ellas generen esos sentimientos de indefensión. Que incluso en algunos casos se han dado de que ellos alquilaban ese tipo de uniformes, porque se los puede comprar también donde sean, y se hacían pasar por policías, para que la víctima vea y alimente ese sentimiento de indefensión. Y ella obviamente no denunciaba todo aquello. Entonces, ahí vamos viendo de que ellas, al tener este sentimiento de indefensión anclado, como se dice en psicología, generalmente no colaboran en su reintegración o en las terapias que se puedan hacer. No quieren hablar del hecho delictivo, porque tienen miedo. Y muchas veces, cuando hacemos la evaluación psicológica de ellas, nos enfocamos solamente al hecho delictivo, en preguntarle qué es lo que le ha sucedido, cuándo ha pasado, qué tipo, le hacemos evaluaciones referentes a su situación emocional, sean test proyectivos, narrativos y demás. Pero cuando ellas conforman ese sentimiento, no van a colaborar. Y sé que la mayor parte de las personas que acá han hecho la atención de las víctimas tienen esa dificultad. En especial con aquellas víctimas que han naturalizado la explotación de su cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja con ellas? La siguiente, por favor. Una más. Es en este sentido que debemos empezar a hacer una evaluación y la misma atención en base al proceso lineal.
empezar a identificar los hechos positivos y negativos, traumas, situaciones de vulnerabilidad, hechos relacionados a su afectación en la participación del delito y sus manifestaciones. ¿Y a qué nos referimos con eso? La siguiente, por favor. Cuando atendemos un caso de un adolescente o de una niña, generalmente el hecho más significativo ante todo para ellas, que alguna situación de vulneración que ellas hayan vivido cuando eran pequeñas, ante todo con aquellas víctimas de violencia sexual comercial, no es el hecho delictivo como tal. Puede ser que a sus 10 años ella haya sido agredida sexualmente por algún familiar. Entonces, cuando hacemos la evaluación de la etapa de desarrollo humano que todas y todos tenemos, la niñez está vinculada al tema del juego, del constante aprendizaje y demás. Pero ella a sus 10 años ha sido agredida sexualmente. Entonces ha habido una ruptura de su desarrollo humano. Una ruptura a nivel emocional muy fuerte, que ha cambiado su niñez completamente. Ya no juega con sus peluches, ya no juega con sus muñecas. Luego tenemos otra situación. Puede ser una situación de violencia, pero también existe una situación positiva que ella recuerda bastante. La salida que hizo con su mamá a un cine o a un parque ya en su adolescencia, que tal vez puede ser la única situación feliz que le ha tocado vivir. Y luego, obviamente, todas estas situaciones de alta vulnerabilidad que ella le ha tocado vivir, la han llevado a ser una víctima, porque no tenía comunicación en la familia, o porque denunciaron el caso y el padre ingresó a la cárcel, o que la familia las rechazaba porque ella ha sido agredida sexualmente, o por su culpa el papá está en la cárcel y demás. O porque ella la golpeaban bastante y decidió escapar de ahí. Entonces, esos factores son aprovechados por estas organizaciones criminales. Porque al igual que nosotros, ellos también las estudian a ellas y saben identificar esas situaciones y saben que existen todos esos problemas antecedentes a su captación. Entonces, obviamente, cuando llega a ser víctima ya de este delito, puede ser a sus 17 años, como en este caso, muchas veces solamente evaluamos este daño y no logramos identificar el hecho de violación o que la golpeaban bastante. ¿Y cuál es el error cuando solamente se hace una evaluación de este daño? En que la mayor parte de las evaluaciones, o bueno, las atenciones terapéuticas también están vinculadas al hecho delictivo. Y es como que van, van curando una herida encima de otra, que aún continuaba infectada. Es por eso que muchas de las víctimas no salen de estos circuitos y constantemente vuelven. ¿Qué es lo que hemos visto como fundación? Que esta niña de 17 años llega a nuestro hogar y ni siquiera le preguntamos qué es lo que ha vivido en relación a que haya sido víctima de violencia sexual comercial o que haya sido víctima de proxenetismo. Es lo último que se le pregunta. Y lo que empezamos a hacer con ella es a jugar, a hablar, a salir de paseo. Vamos generando nuevas situaciones positivas en su vida. Y esas situaciones positivas las llamamos enganches. Nos vamos ganando la confianza de ella.
Y lo que ella nos manifiesta es, por ejemplo, que a sus 10 años ella ha sido agredida sexualmente y que nunca ha vuelto a jugar con muñecas. Quienes son de las defensorías de la niñez y adolescencia, acá, o quienes han trabajado en hogares de niños y niñas agredidos sexualmente, se van a dar cuenta que en sus dormitorios abundan los peluches, abundan las muñecas. ¿Por qué? Porque esa niña, después de que ha sido agredida sexualmente, ha, ha dejado de ser niña y aún tiene esa necesidad de jugar, porque ese juego le da seguridad. Y muchas veces se nos pasa esa situación y pensamos, tiene los peluches porque le da seguridad, porque le gusta dormir con peluches, pero no indagamos por qué. Entonces nosotros, pese a que tenga 17 años, le regalamos una muñeca Barbie, porque sabemos que ella quiere jugar, porque no ha vivido su niñez. Y vamos generando nuevos hechos positivos en su vida que los vaya a recordar. Y empezamos a trabajar el problema más significativo que era el hecho de violación o que era el hecho de agresión o de maltrato extremo que ella ha vivido en cualquier etapa de su vida. Y empezamos a sanar lo que más le duele. Y luego progresivamente vamos avanzando hasta el hecho delictivo. ¿Es una etapa a largo plazo? Sí. Pero con muy buenos resultados. Por eso el hogar que tenemos tiene un modelo sociocomunitario. ¿Eso qué implica? Que las víctimas pueden recibir la visita de sus familias con coordinaciones que hagamos nosotros con las defensorías de la niñez y adolescencia. En algunos momentos las víctimas van a sus casas, pasan 2 días o un día o simplemente ven a su mamá o a sus hermanos porque tienen la necesidad. Si la familia no puede venir hasta ellas, salimos a parques, promovemos distintas actividades como las que viviera ella en una familia. Ese modelo sociocomunitario nos ayuda en el tema de la reintegración. Y como les digo, este tipo de evaluación de perfiles tiene que ir hacia atrás, no solamente hacia adelante después del hecho o del hecho delictivo, sino siempre retrocedemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido en base a esta situación? Una vez que hemos tocado la situación que más le dolía al adolescente, que no ha podido sanar en todos estos años, de que cuando hacemos ya la evaluación del hecho delictivo, ella, en base a la confianza que hemos generado con ellas, nos cuentan ya como ellas quieran, sin que les preguntemos, todo lo que les ha tocado vivir. Y nosotros emitimos un informe, lo brindamos a la defensoría y la defensoría ya puede coordinar con la fiscalía en base a ese informe qué más nos está diciendo la víctima. Y también la evaluación que se le hace a ella en base a esa situación. Bueno, la evaluación que hacemos no es una evaluación pericial, es una evaluación que le va a ayudar luego a ella a hacer un proceso mucho a más largo plazo junto con la familia o ya con una instancia terapéutica. Por eso les decía que todo este proceso de evaluación necesita tal vez de explicarlo por más tiempo, pero no les quiero quitar ese tiempo. Así que en ese sentido se pueden comunicar con Renzo de manera interna en el chat que tienen para ver si existe la posibilidad de que capaz de acá a 2 semanas, cuando estén más ligeros de tiempo y ustedes mismos definan en qué fecha, podemos tener una hora para que yo les pueda explicar a mayor profundidad ese proceso de atención especializado a víctimas y podamos diferenciar cómo atender a una víctima de violencia sexual comercial,
cómo atender a una víctima de trata o cómo atender a una víctima de proxenetismo, en base a nuestra experiencia. Pero bueno, eso yo se los dejo ya a decisión suya y en coordinación con el aula virtual. Yo muy predispuesto a que ustedes se sigan capacitando en esto porque nos conviene. Mientras más gente conozca estas situaciones, las intervenciones de procesos de identificación o de reparación de daños van a ser más efectivos. Muchas gracias, Ariel. Gracias por ese ofrecimiento tuyo de poder seguir desarrollando este tema y permitir que todos los estudiantes de este curso puedan seguir tal vez aprendiendo un poco sobre esta experiencia que ustedes tienen como institución y además también tu experiencia como profesional en el área. Yo de todas maneras sí, obviamente me anoto y estoy dispuesto a ver si es que de pronto tenemos las solicitudes necesarias o la intención necesaria por parte de los estudiantes para poder ir ampliando esto y podemos programar una sesión próxima para poder complementar esta información que mencionabas. Por ahora, me gustaría también dar la último espacio a todos los participantes si tienen alguna consulta, duda en relación a lo que acabamos de ver en este tercer momento de esta sesión virtual. Tienen el micrófono abierto, los que quieran, por favor. Sí, buenas noches nuevamente. Sí, adelante, Malena. A momento que realizaba la exposición y decía que las víctimas en sus cuartos tenían peluches y todo eso. A momento de algunas experiencias que tuve con víctimas, también me hacían referencia en relación a la actividad que quisieran tener o tener alguna profesión, y la mayoría de ellas siempre identificaba o refería que quería ser doctora o enfermera. En algún caso me decía que quería ser abogada, pero en la gran mayoría siempre resultaban o concluían diciendo que querían ser doctoras o enfermeras. ¿Y por qué se les preguntaba? Porque quiero sanar a los enfermos, siempre decían eso, ¿no? Pero se identifica aquello como la persona herida, en todo caso, sería ella misma y quisiera de alguna manera sanar esa herida. No sé, ese fue mi presentimiento. Tal vez con la experiencia que ustedes tienen me podrían ayudar. Sí, sí, la mayor parte generalmente de las víctimas eh, desean eh, tener una profesión donde puedan ayudar a alguien. Ser psicólogas, trabajadoras sociales, veterinarias, médicos, enfermeras, porque ellas sienten esa necesidad. Como les mencionaba, al haberse sentido indefensas, cuando han sido víctimas de este tipo de delitos, ellas van formando en sí mismas esa necesidad también de apoyar una vez que salen de estas situaciones. Porque en base al trabajo que se ha hecho con ellas, desde las defensorías, la policía, los hogares, etcétera, ellas han ido trabajando sus sentimientos de indefensión y se han dado cuenta que el ayudar es bueno. Y es por eso que la mayor parte de ellas, como tú dices, Malena, quieren tener una profesión donde puedan ayudar a alguien. Son muy pocas las que te dicen quiero ser ingeniero o quiero ser mecánico, sino aquellas que están más vinculadas a la relación con las personas. Y es lo más común que ustedes van a escuchar en los hogares de niñas, no solamente de las niñas víctimas de trata, sino también de las niñas víctimas de agresiones sexuales. Entonces, es ahí, como tú dices, que nos vamos dando cuenta de esa necesidad que tienen ellas, ¿no? De ayudar como también de ser ayudadas. Y ustedes tienen que ser muy perspicaces, tener esa observación participante de ellas para poder intervenir con las víctimas. Porque hay pequeñas situaciones, por ejemplo, el tema de la cocina. Muchas veces pensamos que la cocina es como una obligación, pero la cocina también puede ser terapéutica.
Por ejemplo, que eso hacemos en la fundación. Les preguntamos qué les gusta o cuál era el plato que te gustaba más que hacía tu mamá, como ejemplo, simplemente. Ella nos dice el pique macho. Entonces, cualquier momento, de manera sorpresiva, la educadora junto con alguna de las adolescentes le cocina un pique macho. ¿Para qué? Para que ellas recuerden el sabor, recuerde aquella situación que le complacía o cuando era feliz, o que ella misma cocine aquello, también es terapéutico. Entonces, todas las situaciones que ustedes identifiquen, sea desde lo que quieren ser o lo que quieren cocinar, tiene que ser acompañado. Y tiene que ser también observado, porque eso les ayuda a ustedes a tener pautas de intervención con las niñas o adolescentes, ¿no? Sonia, vi que encendiste tu micrófono. ¿O alguien más? Bueno, Ariel, creo que ya no tenemos más preguntas de por medio. Seguramente más adelante van a estar apareciendo. Eh, bueno, sí nos hemos extendido poco en el tiempo que teníamos Sí, perdón. previsto. No, no te preocupes, es necesario y bueno, más bien agradecer a todos los que han permanecido en sala a pesar de que habíamos excedido un poco el tiempo. Pero sí, la intervención ha sido muy oportuna, ha sido muy interesante, la verdad, y creo que sí ha logrado cubrir las expectativas que todos teníamos al respecto. Al mismo tiempo, agradecer a todas las demás personas, hacerles recuerdo que estamos ya en nuestro cuarto módulo, ya nos falta, ya estamos prácticamente a la mitad del curso, aún nos falta algunos caminos por otros temas más que desarrollar, pero también, como les decía, nos vamos a comprometer a poder generar, ya vamos a tomar la palabra a Ariel para que podamos programar una sesión complementaria específicamente al tema de este tratamiento de víctimas. Ya veremos la oportunidad de acuerdo al calendario en qué momento podría ser. También obviamente tendremos que ver la agenda de Ariel en relación al espacio que pueda tener disponible. Pero de todas maneras, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Agradecer nuevamente a todas y todos. Ariel, un fuerte abrazo y gracias Sí, por gracias. darnos toda esta información que seguramente nos va a ayudar. Muy buenas Buenas noches a noches. todas Hasta y luego. todos.